momento de ponernos serio, presentar la columna de nuestro amigo. Vamos a recorrer parte de la historia del ajedrez con los principales torneos y, como dijo Horacio en la presentación, vamos al año 1962. Así es. Bueno, también 1962, como venimos viendo, también fue un año de muchísima actividad competitiva y de primerísimo nivel, ¿no? Ya era tiempo nuevamente de definir un retador del campeón mundial y, por supuesto, eran varios los aspirantes a ocupar ese lugar. En esta ocasión, el torneo interzonal y el de candidatos se jugaron en el mismo año, en 1962. Como ya lo hemos mencionado varias veces, el interzonal reúne a los clasificados en los diferentes zonales de FIDE para clasificar a los jugadores que disputarán luego el torneo de candidatos, cuyo ganador desafiará al campeón, en este caso Mijail Botvinnik, el campeón vigente. Así que muy bien, el torneo interzonal se jugó en la ciudad sueca de Estocolmo, dio comienzo apenas iniciado el año, en enero del 62, y como siempre los componentes de la máquina soviética resultaban los favoritos. En este caso eran Petrosian, Korchnoi, Geller y Stein, que habían clasificado en el zonal de Moscú de 1961, como vimos en la edición pasada. Pero había un quinto favorito, y era nada menos que el muy joven Bobby Fischer, de quien ya hemos hablado bastante, y vamos a seguir hablando desde ya. Y Bobby tenía 19 años y había demostrado ya a esa altura reiteradamente su valía, y sí, se había convertido ya en una amenaza seria para la hegemonía soviética, la hegemonía, digamos, que los soviéticos tenían desde 1948. El torneo lo jugaban 23 jugadores, muchos de ellos de primera fuerza, aparte de los nombrados. Jugaban el yugoslavo Grigorich, Portić, el gran maestro húngaro, Olafsson, y algunos otros quizá un poco de menor categoría, pero que de ninguna manera desentonaban. Estamos hablando de ajedrecistas que habían alcanzado su lugar en este certamen en torneos clasificatorios muy duros, muy exigentes. Eran todos muy buenos jugadores. La Argentina estuvo representada por un jugador muy experimentado, como lo era el gran maestro Julio Bolbochán, y por un muy joven Samuel Schweber, a quien todos hemos conocido. No puede decirse que el triunfo espectacular de Robert Bobby Fischer haya sido una sorpresa, pero sí lo fue que ganara con 1,5 puntos de ventaja en un torneo tan fuerte, 1,5 puntos de ventaja sobre sus inmediatos seguidores, que fueron Geller y Petrosian. Obvio era ya que el norteamericano se acercaba a la cresta de la ola, y aquí estaba este resultado para demostrarlo. Bueno, 6 maestros clasificaron al torneo de candidatos conforme la reglamentación. Ellos fueron los mencionados Fischer, Petrosian y Geller, más el soviético Korchnoi, el checoslovaco Filip y otro soviético, el gran maestro Leonid Stein. Sin embargo, Stein no pasó al candidatos debido a una regla establecida por la FIDE, polémica regla, como tantas otras de la FIDE, según la cual solamente podían jugar el torneo no más de 3 jugadores por cada país. Exacto. Por lo que Stein vio malograda su oportunidad y su lugar lo tomó Benko. Lamentablemente a Stein no es la última vez que le va a pasar esto, le volvió a pasar unos años después. Era un jugador extraordinario y probablemente pudo haber llegado a mucho más. Ya lo vamos a analizar en su momento. Así que bueno, ya teníamos los 6 privilegiados que iban a jugar en el candidatos, a los que se iban a sumar los soviéticos Tal, ex campeón del mundo, y Paul Keres, el famoso campeón sin corona. Ellos entraban debido a sus actuaciones en el ciclo anterior de la candidatura. Así que muy pronto, ese mismo año, comenzó la competencia, realizada esta vez en la ciudad de Wilhelmstad, la capital del pequeño país Curazao, que era un país integrante del Reino de los Países Bajos, muy chiquito, ubicado en una isla en el mar de las Antillas, ahí cerquita de Venezuela. El torneo se jugó a 4 vueltas, es decir, un torneo extenuante. Cada ajedrecista debía disputar 28 partidas en total. O sea, jugaban 3 veces cada uno, ¿no? 3 jugadores llegaron a los tramos finales con chances de victoria, los 3 eran soviéticos, Petrosian, Keres y Geller. Finalmente, el armenio Tigran Petrosian alcanzó una victoria fantástica, pero muy ajustada, totalizó 17,5 puntos, medio más únicamente que sus inmediatos seguidores, como decíamos, Keres y Geller. De esta manera,
Petrosian se convertía en el nuevo desafiante a la corona mundial en poder del patriarca del ajedrez soviético, Mikhail Botvinnik. En el cuarto lugar, Bobby Fischer no desentonó, por supuesto, pero así como en lo intersonal, demostró aparte que estaba a la altura de los mejores jugadores del mundo. Más allá de lo estrictamente ajedrecístico, digamos que Curazao marcó de alguna manera el inicio de la, llamémosle, cruzada antisoviética que el norteamericano emprendería de allí en más. Pasa que al finalizar el certamen, Bobby se encargó de decir a quien quisiera escucharlo, de esto los medios occidentales tomaron muy debida nota, que él denunciaba a sus rivales de la Unión Soviética por actitudes antideportivas. Claro. Como por ejemplo arreglos de empate sin jugar entre ellos, incluso entrega de puntos, con el solo afán de perjudicarlo. Como que jugaban en equipo. Exactamente, ellos exactamente. se cuidaban. Por ejemplo, decía Bobby que Keres, Petrosian y Geller habían hecho, eran los que salieron, los tres que salieron primeros, ¿no? Habían hecho tablas en pocas jugadas en todas las partidas que jugaron entre ellos. Claro. Esto, según el norteamericano, le permitía ahorrar energías, obviamente, y después jugar contra él, que le jugaban a muerte y no tenía un segundo de descanso. Y en tiempos que las partidas se extendían más porque eran suspendidas. Por supuesto, desde luego. Así que cierto o no, los soviéticos por supuesto que lo negaron a ultranza. Por lo demás, incluso de haber tenido visos de realidad esta denuncia, o fuera cierta la denuncia, no estaban transgrediendo ninguna norma legal. Sí, por supuesto, sería una clara falta a la ética deportiva. Así que bueno, además de su indudable importancia ajedrecística, este torneo de candidatos de 1962 tuvo este ingrediente que lo hizo verdaderamente inolvidable. El viernes que viene vamos a seguir con 1962 porque esto, si bien fue probablemente lo más importante que pasó, no fue lo único en lo que respecta al ajedrez internacional de alto nivel. Muy bien, esta fue la columna de Horacio Olivera aquí en Frente al Tablero.